Iván, bienvenido. Muy buenas tardes, Cas. Un placer acompañarte. Hablando de actos fallidos, ¿verdad? Hablando de actos fallidos y de momentos fallidos y de lapsus, pero esto es un lapsus muy raro, muy particular, porque imagínate que traje algo muy tetoso, traje algo de principio de año, del año pasado, a estas épocas tan pandemoniosas que estamos teniendo. Hoy con Iván vamos a hablar, ya adelantándonos, de un tema muy interesante, de un tema bastante delicado, de un tema que la mayoría quiere desoír, de un tema que la gente no quiere luego hablar, no quiere traer sobre la mesa este tema, pero es demasiado necesario debido a lo que estuvo pasando este fin de semana, al caso de esta niña madre. Una vez más, estamos nosotros viviendo, enfrentando una situación de abandono total a la niñez y a la adolescencia en nuestro país. De vuelta no se les está protegiendo a los niños, a las niñas y a los adolescentes. De vuelta no se está cumpliendo con la obligación que tienen los adultos, el Estado, de protegerle a los chicos. Es obviamente un tema súper complejo que desarrollarlo como lo quisiéramos desarrollar con Iván no nos va a alcanzar el tiempo, pero sí de igual manera no queremos desaprovechar este espacio que tenemos para hablar de las consecuencias psicológicas, por sobre todo que quedan en un niño, en una niña, en un adolescente que pasó por una situación de abuso infantil. Justamente también, Iván, en estos días voy a buscar mientras desarrollamos nuestro segmento el hilo de una chica que trabajó para el Estado en programas, en proyectos de soporte, de ayuda, de protección a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Y por parte del Estado también hay demasiado abandono, demasiada desidia. Así que voy a Sí. buscar ese hilo mientras nosotros ya arrancamos a abordar este tema. Así que gracias, Iván, de vuelta por siempre estar dispuesto a poder entablar este tipo de conversaciones acá. Yo, como siempre te digo, luego para mí es una mega responsabilidad llevar adelante este espacio, así que si es que podemos echar luz, un poco de luz en temas como estos y animarnos así a generar debate, a interpelar a nuestra audiencia, genial, y gracias por siempre decirme que sí, estar ahí dispuesto, presto. Así es, Cas. Sabemos que son temas bastante a veces complicados, a veces tabú. Todo lo que tiene que ver justamente con este tipo de situación, la gente, a mucha gente le moviliza mucho porque tiene que ver justamente con con la sexualidad, con la educación sexual y con la protección que implica esto. Pero vamos por parte. Hoy Mm, hablamos justamente de los efectos psicológicos que pueden tener un tipo de abuso, en este caso sexual, porque los niños pueden estar expuestos a diferentes tipos de abusos, ¿verdad? Psicológicos, también emocionales, ¿verdad? También, y evidentemente el abuso sexual sí. es tan complicado, ¿sabes por qué, Cas? Y esto es algo que quiero que la gente esté atenta. ¿Por qué es tan difícil y tan complicado para la persona, para el niño o niña que es abusado? Porque en el primero de los casos, justamente, o lo principal de esta característica es que el abusador y la abusada o el abusado tienen un vínculo afectivo, Cas. ¿Qué Ujú, significa ¿verdad? eso? Que uno está unido a esa otra persona por un vínculo afectivo. ¿Cuál es la característica principal que solemos observar o escuchar en este tipo de casos? Que se da con alguna persona cercana o familiar, ya sea papá, tío, padrastros, ¿verdad? ¿Por qué no Ujú. madrastras? ¿Por qué no mamás también? O sea, siempre alguien del entorno familiar con quien se tiene un vínculo afectivo. Ahí justamente ya inicia el primer tipo de efecto que existe psicológico acerca de esto. ¿Por qué? Porque inicialmente muchos niños no entienden que están siendo abusados. Muchos Ahí niños está. creen que es una forma de afecto, Cas, cuando están siendo Sí, abusados sexualmente. No comprenden que están siendo abusados. No comprenden que están siendo de totalmente. alguna manera invadidos
Porque si vamos a hablar de abuso, Cas, es tan Ujú, delicado y te puedo hablar de diferentes tipos de autores. Hay autores que plantean que el solo ujú. hecho que uno le esté observando a un menor de edad, a un pequeño, a una pequeña, que se esté cambiando de ropa o se está bañando, eso puede ser considerado un abuso. Imagínate, ese solo hecho. Ni qué hablar, y esto se dispara desde diferentes lados. Como te decía, el Ujú, hecho no es que haya una especie de toqueteo nomás, o una especie, o en el peor de los ujú. casos, un acto sexual con un menor de edad. Claro. Esto va Ujú, con que los niños estén expuestos a ver relaciones sexuales de adultos. Esto va a que niños ujú. estén expuestos a diferentes tipos de situaciones en donde estén expuestos, ya sea a nivel psicológico o ya sea a nivel sexual, justamente, con lo que tiene que ver con la Vos sexualidad. sabés que me parece demasiado genial que hagamos, que recalquemos la diferencia entre abuso y violación, porque viste que de repente Ok, se cree que abuso es lo mismo que violación, pero ok, no. Violación es lo que para nada. ocurre entre dos extraños. Por ejemplo, una chica, una mujer que está caminando por la calle a las 10:30 de la noche, 10:30, 11 de la noche, saliendo de su trabajo, yéndose a su casa, yéndose a la parada del colectivo, de repente le intercepta una persona, un hombre, un X, y la violenta sexualmente. Eso es violación. No hay ahí una Exacto. conexión, no hay ahí una relación, así una tragedia que justamente ella estaba caminando por la calle y le aparece esa persona y la violenta. Eso es violación. Abuso ya es, por ejemplo, que lo que estamos planteando acá, abuso Sí. es que, por ejemplo, vos tomaste demasiado y tu amigo aprovecha eso, o vos, qué sé yo, la situación en la cual estuviste y alguien cercano a vos aprovecha esas luces bajas, aprovecha esa situación de vulnerabilidad y se aprovecha de ese Per- per- momento en el per- cual vos estabas así, luces bajas. Permitime Es- aportarte caso. Las características principales del abuso sexual tienen que ver, primero, que hay un vínculo afectivo con el abusador o abusadora. Segundo, caso, es que justamente no es violento. Y tercero, es que es Ujú. sistemático. Eso es lo Ahí terrible, está, caso. Que se da ahí está. varias veces en un determinado tiempo. Hay niños, Cas, que pasan por años abusos sexuales. Y es terrible. Es terrible, porque va en el peor de los casos, y si nos ponemos a investigar un poco para atrás, existen familias en donde varios hermanitos y hermanitas pasaron por exactamente lo mismo y por el Ahí mismo está. abusador. Se normaliza ese tipo de situación dentro de una familia, ¿verdad? Evidentemente con un funcionamiento patológico de ambos padres, ¿verdad? O cónyuges, y de alguna Sí. manera esto se normaliza hasta que cuando se descubre que es un abuso, cuando el niño se va escolarizado, cuando el niño comparte con otros niños y escucha o ve y se da cuenta de que Mm, ese tipo de juegos o ese tipo de situaciones o esa forma de afecto que están acostumbrados a experimentar no se dan en otros ujú, niños y sus padres, no se dan en otros niños y sus tíos, no se dan en otros niños y sus hermanos mayores. Porque hay, sí. miren, existen diferentes tipos de situaciones. Hay abusos entre menores de edad. Hay abusos Ujú, entre menores y adultos. Otra vez hay una diferenciación. Porque cuando una persona vivió un abuso, Cas, y en especial en los niños, muchas veces los niños tienden a replicar esas conductas. Un así abusador, mismo. tenemos que entender que un abusador en algún grado fue abusado. O sea, nadie es abusador de la De nada. la nada. Por Es una algo, situación que se da en cadena. exactamente, alguien sufrió algún tipo de abuso, y eso también es importante. No es tan directamente, vamos a decir, proporcional al tipo de abuso. ¿A qué me estoy refiriendo? A lo mejor yo sufrí un tipo de abuso, maltrato físico, y yo pueda convertirme también en un abusador. No es que directamente se replica el mismo tipo de abuso, pero sí Está. tiendo a dos posibilidades tenemos, o a ser abusado en diferentes aspectos de mi vida, o a ser abusador en algún aspecto de mi vida también, si eso no se Ahí trabaja. está. Volviendo Ahí nomás está. al Vos tema de sabés los que, niños, sí, 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 sí.
No, te Quiero decía, nomás así sí, sí, graficarte lo que estabas comentando, porque hace poco me encontré con un caso. Siempre que leo este tipo de cosas, el fin de semana fue así un fin de semana bastante duro, porque en las noticias se estaba siguiendo el minuto a minuto de esta niña madre, ¿verdad? Y también como que se destapaba la ausencia de, por parte del Estado, del control, porque en teoría la niña tenía que estar viviendo con la abuela, al final el padre fue, la sacó de ese lugar en el cual el Estado, un juez, estableció que la niña tenía que quedar. Y también eso destapa la manera en la cual nosotros le estamos educando a los chicos. Y leí en las redes sociales, ya ni me acuerdo en cuál, el caso de una chica que se animó a contar la experiencia que vivió de niña con una mamá que la asistía y le explicaba y le contaba y le decía cómo tenía que comportarse y que si alguien intentaba tocarle, le avise primeramente a la mamá, ¿verdad? Que es lo que tienen que hacer siempre los padres. Le explicaba y le decía a su hija, y de niño pues vos no entendés cuando tu mamá o tu papá te dicen que nadie te toque. Acá no te tienen exacto, que tocar. Si exacto. alguien, si vos te sentís incómodo con alguien, decime por qué te sentís incómodo. Porque a veces que los niños te dicen, no le quiero yo a fulano, no me gusta. Sí, ¿Verdad? Y vos, ay, saludale, no vayas a ser mal educado, dale. ¿Por qué es que el niño te está diciendo, no me gusta estar con fulano, no me gusta estar con Mengana, no quiero irme ahí? Mamá, por favor, no me quiere. ¿Por qué? ¿Entendés? Porque y esta niña, en este caso que estaba contando, de chica siempre recibía ese aviso y esa educación por parte de su mamá. No, de acuerdo a la etapa en la cual estaba la niña, ¿verdad? De chica le decía que nadie te toque, de grande, un poco más grandecita, estas son las partes que no tenía que tener, bla, 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 bla. Llegó un punto en el que ya, como vos mismo estás diciendo, en la etapa escolar, el niño va a la escuela y ahí empieza a contrastar lo que aprende en la casa, lo que se le enseña en la casa, con lo que los otros niños aprendieron en sus casas. Esta niña dice que estaba en el transporte escolar y se sentó al lado de un compañerito y el compañerito le quiso tocar las partes íntimas. Y ujú, ella se asustó, hace un pánico, pánico de niña, imagínate, ¿verdad? sí, Y empezó a gritar, a hacer un escándalo. ¿Por qué él me quiere tocar? Él no me tiene que tocar. Desastre, hermano, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que viene la hermana mayor de otro asiento y le dice a la niña, la hermana, ¿verdad? Del niño que le quiso tocar las partes íntimas, le dice, ay, no es para tanto, él siempre me hace eso a mí. ahí está. ¿Entendés? Ujú. Ahí hay una situación de abuso, como vos decís, entre niños, Sí, peor sí, ven, sí, tema entre hermanos, ¿verdad? sí, Que se normalizó. Se fueron a la escuela, se interactuó ahí, se empezaron a contrastar los tipos de educación. Salta eso, la nena se va y le dice a su mamá, mamá, o sea, que a mí me pasó esto, ta, 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 ta. La mamá llama a la familia e informa de lo que estaba pasando y esta familia en ese instante se entera de la situación que se estaba dando entre los hermanos. Es una cadena. así ¿Cómo es. empezó ese niño a tener ese comportamiento con la Claro, hermana? ¿Cómo fue que empezó? Es una reacción en cadena, claro. ¿entendés? Y algo que hay que tener en cuenta también, Cas, con lo que vos estás mencionando, es que hay que saber acompañar el descubrimiento sexual de los niños. Los niños tienen curiosidades sexuales. La sexualidad es una condición innata que nos acompaña desde nuestro nacimiento hasta el día de nuestra muerte. O sea, nosotros nos vamos descubriendo nuestra sexualidad a nivel fisiológico, ¿verdad? Nuestro cuerpo, ¿verdad? Cómo somos, todo experimentamos desde niños. O sea que eso los papás tienen que estar atentos y muchas veces se pueden dar este tipo de situaciones, ¿verdad? Inocentes, por decirlo de alguna manera, en donde se puede considerar un tipo de abuso, ¿verdad? Ujú. Ahora, esa es otra característica del abuso sexual. Cuando hay un abuso sexual, hay una persona que tiene un mayor poder por encima del otro. Se ejerce un poder psicológico y emocional por encima del otro. Se tiene como un secreto, se tiene como un juego entre Ahí está, nosotros, no le cuentes a nadie, esto es entre vos y ahí yo. O está. sea, la persona se aprovecha, cuando hablamos de un adulto, me refiero, la persona se aprovecha de esa situación y ahí es donde se genera justamente el abuso psicológico, aparte del sexual. Porque el abusador o la abusadora tiene ese poder manipulatorio, ¿verdad? Sí, O manipula justamente a la abusadita o al abusadito.
Entonces, eso es demasiado Sí, importante, porque de eso se agarra al abusador. ¿Y qué pasa hablando de secuelas y consecuencias? Cuando el chico, el niño o niña se da cuenta de lo que le está pasando, no está bien, lo primero que le genera es culpa, Cas. El niño se siente mal. ¿Por qué? Nuestro cuerpo es erógeno, Cas, desde el vamos de nuestras vidas. Y sí. los niños sienten cosquillitas, les gustan, se ríen, creen que le están queriendo cuando le hacen eso, ¿verdad? Y es terrible tomar conciencia de lo que me gusta había sido, está mal. O sea que es a nivel Totalmente, que había psíquico, sido, eso no estaba bien. no No, estaba bien. yo te quiero compartir y Sí, quiero compartir con la audiencia unos datos que brindó la ministra Teresa sí, Martínez de enero a junio de este año. Y es en serio desesperante dar una suma como esta. Se registraron 233 casos de embarazos y sí, van en menores de 10 a 14 años. 10 a 14 años. Mientras que, este me duele más todavía, seis 6.000. mil ciento cuarenta y ocho casos se dieron en adolescentes de 15 a 19 años. Datos proveídos por el Ministerio de la Niñez. ¿Qué le estamos haciendo a nuestros niños? ¿Qué le Exacto. estamos haciendo a nuestras niñas, a nuestros adolescentes? ¿Por qué les estamos truncando así la vida? O sea, ¿qué piensan? Que de esto se van a olvidar, como se olvidan de la tabla de multiplicar, como se olvidan de cuál es la capital de un departamento del país. No, las secuelas que quedan después de un abuso no se olvidan, no se superan. ¿Entendés? Cas, Demasiado denso. Te escucho. uno de los elementos que se pueden dar en este tipo, vamos a cambiar un poco el panorama. En Ujú, donde a lo mejor no hay ujú. situación de abuso en el sentido de un familiar mayor. Ponerle que estemos ante una parejita de una nena de 10 y un nene de 13 o 14, que ambos tienen la posibilidad reproductiva. Genial, Ahí claro, está. la nena ya menstrua, el nene ya tiene su espermatozoide, genial, se pueden embarazar, se pueden estar enamoraditos. Perfecto. Cas, ¿qué Ujú. probabilidad existe de que una niña de 10 años y un nene de 14 años estén preparados para ser padres? ¿Qué probabilidad No hay. existe? El cuerpo de una niña de 10 años está en proceso de desarrollo, no está preparada ni física, No. ni emocional, ni psicológicamente para ser No. madre. Y el niño de 14 años, 13 años Vos tampoco sabés está que preparado con para ser padre. respecto, ni por un lado ni por el otro, sé que justamente con respecto a eso, el tweet que voy a retuitear ahora para que le llegue a la gente de la experiencia que compartió a través de un hilo una chica que llegó a trabajar en un ente público. Ella explicaba también la situación de frustración que la niña madre no puede entender. Viste que niña madre se les dice, ¿verdad? Niña teniendo niñas, es para... Y la situación de frustración que viven esas niñas que tuvieron que dar a luz es demasiado densa porque no entienden por qué no tienen que jugar. Por Llega el que se le dice, supuesto. no, vení, tenés que darle a tu hija, ¿verdad? Y la frustración, la rabia que manejan, estas son experiencias, datos que compartió Totalmente. esta chica que llegó a trabajar en un ente público y explicaba, contaba la manera en la cual ellos tenían que lidiar también con ese aspecto psicológico de las niñas que no entendían por qué no me están dejando, yo quiero jugar. Si yo tengo que jugar, no le da para jugar, ¿por qué yo tengo que hacer esto? Lastimosamente, bueno, universal de que tenemos que ir cerrando. Yo quisiera darle continuidad a esto el próximo lunes porque creo que Sí, solamente hablamos en la superficie y lastimosamente el tiempo es muy corto, pero creo que podríamos hablar el próximo lunes de más secuelas, secuelas a largo plazo, tipos de perfecto. abordaje, cuanto a tratamiento terapéutico con una persona que pasó por una situación de abuso, de violación, así que estaría bueno ir directo al grano. Ahora como que hablamos en la superficie, en la introducción de todo esto, tiramos números, tiramos datos, pero el próximo lunes ya podemos hablar, Iván, del tipo de abordaje que se da en estos casos con una niña, con un niño, con una adolescente que pasó por una situación de abuso, violación. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, Cas. Me parece más importante Ay, se también me dar realce
lo que tiene que ver con la prevención, Cas, porque eso es lo que está fallando terriblemente justamente con estas poblaciones, con los padres, con el sistema educativo. O sea, no estamos previniendo, no estamos educando. En eso nos vamos a referir la siguiente semana, sin problema, Cas.